Señor, ¿qué le parece? Así que estamos, mire, por donde lo vea, estamos en victoria. Estamos victoriosos. Me gusta que somos parte de algo grande, amén. Usted y yo somos parte de algo grande y eso viene del corazón de Dios. Nunca se olvide que todo lo que nosotros hacemos es porque ya el Señor nos ha mandado a hacerlo y tenemos que involucrarnos. Involucrémonos más en las actividades y en las diferentes tareas que hay que hacer, porque al final del día para eso nos llamó el Señor, amén. Así que vamos a la palabra, vamos a meditar en un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7, hay un consejo muy interesante. Siempre que va la palabra vamos a aprender, siempre que vamos a la palabra nos va a instruir, amén. Dice la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 7, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Debe trabajar primero. Y el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz. Declaramos que no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito en cada uno de nosotros, y en esta mañana nos bendice, nos edifica y nos ayuda a ser de bendición a todos los que nos rodean en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Me gusta que a veces el Señor en la palabra, en los consejos de la palabra, nos habla y nos amonesta, nos exhorta, nos instruye como a hijos, porque somos hijos. En otras ocasiones podemos observar cómo el Señor a través de la palabra nos exhorta como a siervos, porque al final del día no importa el título, la misión es servir. Y entre más título nos dan, más debemos servir. Y entre más alto el Señor nos lleva, más tenemos que servir. Pero en ocasiones, como en esta ocasión, el Señor nos enseña otra característica de cómo tenemos que vernos cuando no nos llaman como hijos, cuando no nos llaman como siervos. Pero Dios nos ve como ese ejército que va avanzando, ese ejército que sabe lo que tiene que hacer, pero el Señor sabe que como un ejército muchas veces tenemos padecimientos, enfrentamos desafíos, enfrentamos situaciones. Y lo interesante es que en esos desafíos, en esas situaciones, Dios nunca nos abandona, sino que Él siempre va delante de nosotros. Y eso es reconfortable, porque cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, hay un Dios que siempre va adelante, hay un Dios que siempre nos respalda. Y eso es la bendición más grande que los siervos podemos tener. Amén. Dicen amén los siervos. Ahora, esta carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo, un hijo en la fe, un verdadero discípulo, es interesante, porque el apóstol le está escribiendo y le está dando consejos a aquel que sabe que Dios lo ha llamado a cosas grandes, aquel que sabe que Dios lo está preparando para cosas mayores. Y me gusta ver el vocabulario que el apóstol Pablo expresa, porque le dice: tú pues, hijo mío. Y es interesante porque le dice hijo mío, ¿no? Porque Pablo sabe lo que le ha costado formarlo. Él sabe el precio que ha pagado para formar un discípulo. Solamente los que forman discípulos saben lo que cuesta formar un discípulo.
Y si en esta casa hay discípulos, por favor, valore al maestro que le enseña, valore a aquel que lo instruye, honre a aquel que le enseña, porque formar un discípulo es la tarea más difícil que el Señor nos ha encomendado. Pero aquí los discípulos se dejan formar. Dicen que por allá en algunos lugares de California los discípulos se ponen como gato panza arriba, pero aquí no hay de esos. Aquí solo hay discípulos que se dejan formar. Amén. Y entonces Pablo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo le dice que se esfuerce en la gracia? Si la gracia proviene de Dios. Pero es interesante que cuando entendemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es por gracia y misericordia, que la gracia de Dios es la que nos levanta mañana tras mañana, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay veces que le dejamos toda la tarea a Dios y no todo lo va a hacer Dios por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. El Señor le dijo a Josué en 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es algo que tenemos que hacer usted y yo mañana tras mañana, día tras día. Hay mañanas que no queremos hacer nada, hay mañanas que no nos vamos a querer levantar, pero Pablo le dice: esfuérzate, haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, porque en el camino te van a dar ganas, y cuando te des cuenta te vas a encontrar haciendo lo que te corresponde hacer. Hay veces queremos que Dios nos levante y que Dios haga las cosas por nosotros, pero tenemos que esforzarnos. Amén. La iglesia se caracteriza por el esfuerzo, por el empuje, porque cuando otros ya están descansando, cuando otros ya están en su comodidad, la iglesia, los discípulos, el ejército de Dios, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Amén. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Ser una iglesia esforzada, valiente, marca la diferencia. Y lo hemos visto. Me gusta porque cuando somos esforzados, se dice de nosotros como se dijo de los discípulos: ahí están los que trastornan, ahí están los que cambian, ahí están los que marcan la diferencia. Así que nunca perdamos ese estilo de vida. Amén. La excelencia es lo que nos identifica. Dígale a 2 o 3: la excelencia es lo que te identifica. Entonces Pablo lo está animando, lo está alentando. Y a veces los discípulos necesitamos ese aliento. Por eso rodéese de gente que lo va a animar, gente que le va a sumar, gente que le va a decir: acércate más a Dios, crece en el Señor, esfuérzate. No se rodee de gente incrédula. No se rodee de gente que le roba la fe. No se rodee de gente que le dice: ay, a veces eso te pasa por andar ahí. No, rodéese de gente que le transmita fe, que le infunda fe. Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay muchos que tienen apariencia de fe, pero lo que transmiten es incredulidad. Rodéese de gente de fe. Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le hace un recordatorio de todas las buenas enseñanzas, de todos los buenos principios que hemos aprendido. Hay momentos donde nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que sentarnos y hacer un repaso de aquellos principios. Especialmente cuando hemos avanzado un poco en la carrera y nos vamos sintiendo pesados, nos vamos sintiendo cansados, desanimados. Cuando usted se siente así, tiene que sentarse y hacer como el águila. Entender que hay un tiempo de renovación. Las águilas llega un momento donde están en la tormenta más terrible y el águila no se espanta. El águila tiene una característica, que el águila cruza en la tormenta y cuando tiene el deseo sube por encima de la tormenta, pero nunca un águila huye a las tempestades. Y Dios nos ve como águilas, pero llega un momento en la vida del águila donde el águila tiene que renovarse, se siente pesada. El pico se le va encorvando, las garras también. Y entonces ella sabe que tiene que renovarse, porque si no se renueva, entonces está próxima a morir. Pero si se renueva, tiene otros 50 años de vida. Y es impresionante ver ese proceso. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda lo que te he enseñado ante muchos testigos. Recuerda los principios que te llevaron a donde estás.
Y es importante que no nos olvidemos de los principios que ha marcado Dios en nuestra vida para hacer la diferencia. Porque entonces Pablo le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es un proceso muy interesante, porque la iglesia nunca deja de marcar la diferencia. Los discípulos nunca dejamos de marcar la diferencia. Cuando hemos aprendido, cuando alguien nos ha instruido, debemos recordar que siempre habrá gente que nos está observando. Y la gente no escucha nuestras palabras. Sería interesante que la gente se llevara de lo que escucha, pero no es así. La gran mayoría nos escucharán un poco, pero lo que hace la gran mayoría es observar nuestra conducta. Es observar lo que hacemos para ver si lo que decimos y lo que hacemos concuerda. Y hay muchos que dicen cosas pero no las hacen. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, recuerda los principios, pero también ten presente que esto debes encargar a otros hombres fieles para enseñar a otros. Porque es bueno ser instruido, pero cuando Dios me instruye es también para instruir a otros. Amén. Nunca se quede con la instrucción nada más usted. Usted no puede recibir solo la enseñanza y quedarse con ella. No, cuando aprendemos, cuando somos enseñados porque hay otros que vienen detrás de nosotros con una necesidad y Dios lo puso a usted y a mí para formarlos a ellos. ¿Qué le parece? Así que hay una responsabilidad. Y aquí es donde a veces decimos, no, la responsabilidad de enseñar a otro, no, eso se lo dejo al pastor. Se lo dejo al líder, dice. No, yo no enseño a otros. No. Qué bonito es decir, no, otro que haga el trabajo. Pero Dios nos ha instruido a todos y a cada uno de nosotros para poder enseñarles a otros. Y déjeme decirle algo. Si usted está comenzando en esta carrera con el Señor, si usted me dice, pastor, yo tengo 3 meses, 6 meses, 1 año apenas, soy un baby espiritual, pues déjeme decirle que ya hay mucha gente que tiene la mirada puesta en usted y lo están observando. Por eso debemos entender que debemos ser fieles e idóneos para enseñar. Hay quienes son fieles pero no idóneos. Y debemos crecer en ambas cosas. Fieles en todo, idóneos en todo, dispuestos en todo, preparados en todo. ¿Y cómo vamos a estar dispuestos, preparados para todo? Pues la palabra es la que nos lleva a estar enteramente preparados para toda obra. Cuando tenemos un apego a la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor es parte de nuestra vida, aunque usted no quiera, la misma palabra lo prepara para las cosas que tiene que hacer. Y nadie puede huir. Sería bonito ser preparado y decir, no, yo creo que aquí le está hablando el Señor a Timoteo, no a mí. Pero ¿cuántos somos hijos de la fe? Hemos creído, entonces esto es para nosotros. Y acuérdese que esta carta no se le está mandando el apóstol Pablo a alguien de afuera. Se le está mandando a un discípulo, a un creyente, a un siervo. ¿Habrá discípulos, creyentes, siervos del Señor aquí? Pues entonces esto es para nosotros. Ninguno, tú pues, dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí es donde la cosa se pone seria. Porque hemos escuchado, nos han vendido el cuento de que cuando usted llega al Señor sus problemas se terminaron. Yo le tengo una noticia. ¿Quiere escuchar la noticia? ¿Quiere escuchar? Pues le cuento la noticia, que cuando llegamos al Señor, nuestros problemas recién comienzan. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué? Porque tenemos un adversario, un enemigo que va a hacer todo lo que está a su alcance para hacernos tropezar, para hacernos volver. Pero recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo estamos en prueba, en adversidad, porque el mundo nos persigue, porque el mundo nos señala, porque el mundo nos acusa, habrá un Dios que nos va a defender, habrá un Dios que va a pelear por nosotros. Por eso aunque en el mundo tendremos aflicción, estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Por lo tanto, si estamos pero no somos del mundo, tenemos que vivir como lo que somos, para que entonces el Señor que nos llamó pueda defender y poner la mano por nosotros. Y esto es interesante porque Pablo le está diciendo, sufre penalidades. Hay momentos donde tenemos que enfrentar el sufrimiento. Y el sufrimiento en Dios no es para hacernos daño. El apóstol Pedro dice que si el oro, que es perecedero, es probado en el fuego. Y usted sabe que para que el oro sea un oro puro, un oro genuino, y tenga el valor que tiene que ser metido a altas temperaturas, para que entonces todo lo que no es oro, todo lo que es ajeno a este metal se desaparezca, y entonces quede el oro puro, y así tendrá el valor. Y entonces la escritura dice que cuando estamos en prueba, somos como el oro, nos están purificando, nos están fortaleciendo. La prueba en el Señor no es para sufrimiento, es para crecer, es para madurar. Pero a veces no nos gusta la prueba, nos gusta la bendición, nos gusta el favor de Dios, pero la prueba es necesaria, porque la prueba es la que nos permite ver en quién verdaderamente hemos confiado. Todos podemos alabar a un Dios cuando todo está bien, pero en prueba se conocen a los adoradores en espíritu y en verdad. Todos podemos decir, yo amo a Dios cuando todo está bien, pero el verdadero amor a Dios, a su obra, al llamado, se prueba por medio de las pruebas. Así que cuando estemos en prueba, dice la escritura, gozaos y alegraos. Parece que el gozo y la alegría se fueron aquí esta mañana. A nadie le gusta, porque yo me gozo cuando todo está bien, yo me alegro cuando todo está bien, pero cuando las cosas no salen como yo espero, ¿podré gozarme? ¿Podré alegrarme? La gran mayoría lo que hacen es quejarse. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo voy a la iglesia, si yo sirvo al Señor, y yo que no le hago daño a nadie, yo que ayudo al pastor, ¿por qué yo? Dicen. Y Dios permite las pruebas cuando Él quiere y con el que Él quiere. ¿Y podremos pelear, altercar contra Dios? No. Entonces, algo que le va a facilitar salir de esa situación es no cuestionar, sino decirle, Señor, ¿qué aprendo de aquí? Porque tengo que salir rápido. Mejor en vez de cuestionar, de quejarse, aprenda, porque siempre hay una lección que aprender. Y yo le puedo decir, nunca vea lo malo. En medio del caos, en medio de la situación, aprenda a ver a Dios, porque si usted puede ver a Dios, la solución está ahí enfrente y la enseñanza la tiene en usted. Entonces nos pasa como aquel general que iba con el soldado. Había una gran tormenta, iba manejando el soldado y el general le decía, dale. El soldado, pero señor, la tormenta no me deja ver, mire, a toda la velocidad los limpiadores, no veo nada. Y el general, dele, le digo. Y el soldado, pero es que mire, todos se están orillando, todos están saliendo. Yo me puedo orillar tantito, esperemos que pase. Dele, le digo, le dice el general. Y el soldado, pero es que no veo, dele, le estoy diciendo. Y a veces así estamos, como el soldado queriendo salirnos un ratito, queremos hacernos a un lado un ratito. Pero el general sigue diciendo, sigue adelante. Y entonces aquel soldado siguió, ahí abría los ojos más grandes y llegó un momento donde la tormenta fue terminando y fue saliendo. Y llegó al final de la tormenta, salió el cielo despejado, un sol hermoso, y dijo el soldado, salimos de la tormenta. Y le pregunta a su general, ¿y qué aprendiste? Bueno, aprendí que si me hubiera quedado allá estaría en la tormenta, pero como seguí, he salido de la tormenta. Por eso le digo, siga adelante, porque la tormenta no es eterna. Usted y yo estamos aprendiendo en la tormenta, pero sigamos adelante, suframos penalidades, tengamos valor, porque Dios es el que guarda nuestros corazones. Dios es el que va adelante y entonces saldremos al otro lado con más conocimiento, con más madurez, listos para formar a otros. Amén. Hay que formar gente en este tiempo. Hay que formar discípulos. La cosecha es muy grande y Dios requiere discípulos dispuestos. ¿Habrá discípulos dispuestos aquí? Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Nadie puede ser soldado a sus propias expensas. Si Dios nos ha hecho un llamamiento, enfoquémonos en nuestro llamamiento. Si sabemos que Dios nos ha llamado para algo específico, enfóquese, sea el mejor haciendo lo que Dios le mandó a hacer. No importa que sea algo sencillo, no importa que sea limpiando un baño. La grandeza de un hombre comienza limpiando un baño si es necesario. La grandeza de un hombre comienza en el servicio, y Jesús lo dijo. El más grande es el que sirve. Y los verdaderos servidores no son aquellos que están a la vista de todos. Los verdaderos servidores son aquellos que nadie ve, y a pesar de que nadie los ve, hacen su labor con excelencia. Así que si a usted le toca un día limpiar un baño, ya no se queje. Ay, no, es que yo nací para los altares, pastor, viera. Yo para los baños ya no. ¿Y qué pasó? Si Dios te quiere llevar al altar, te va a llevar, pero hay que pasar el proceso. Por eso hay que sufrir penalidades. El sufrimiento nos lleva a conocer el camino y valorar cuando Dios nos honre. Hay muchos que son honrados, pero no valoran lo que Dios les ha dado. Por eso debemos aprender en medio del proceso a valorar lo que el Señor nos ha entregado. Valore lo que Dios le ha dado. Si Dios te ha dado el privilegio de dirigir una célula, de ayudar a tu líder, de ayudar a tu pastor, de hacer algo en la iglesia, valora lo que te han dado, porque es un gran privilegio que viene de parte de Dios. Cuando Él quiera te va a promover. Pero tu actitud ahora, tu desempeño ahora en esa área debe de ser con excelencia, debe de ser la mejor. Amén. Así que hoy vamos a servir con excelencia. Y entonces Pablo ilustra tres aspectos importantes y dice que ninguno que milita, ninguno como atleta, ninguno que labra la tierra puede tener derecho al éxito, a la victoria, si no se esfuerza primero, si no trabaja primero. Usted siembra y no espera al siguiente día cosechar. Tiene que esperar el proceso, tiene que cuidar la planta, tiene que regarla, tiene que cuidarla por sobre todas las cosas. Y entonces después de un tiempo verá el fruto. Como el atleta si no se prepara, si no se disciplina, si no se esfuerza día a día, no puede tener éxito, no puede ganar. No es que hoy dice yo quiero ser atleta y ya mañana se va a los olímpicos sin prepararse. No, tiene que haber una preparación. Y me gusta la iglesia porque la iglesia puede proveernos todo lo que se necesita para prepararnos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted viene al centro de concentración para la mejor preparación de su vida. Amén. Cuando usted se levante mañana tras mañana, ya no diga, ay, otra vez a la iglesia. No, diga, hoy sí, me voy a poner la mejor actitud, me voy a poner la mejor disposición, porque sé que hoy me van a seguir preparando para lo que Dios tiene para mí. Amén. Y esa debe de ser nuestra motivación. No perder de vista que es el Señor el que nos ha hecho este llamamiento a usted y a mí. Así que, hermanos, Pablo dice, considere lo que le digo. Y que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos ayude. Si hay algo que debemos después de un tiempo ir orando, es para que Dios nos abra el entendimiento, para que Dios nos ayude a madurar y a crecer, porque la necesidad es tan grande que no podemos andar todo el tiempo como babies que anden atrás de nosotros. No podemos ser babies espirituales todo el tiempo. Hay un tiempo donde nos están visitando, nos están llamando. Hay un tiempo donde nos están preguntando, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estuvo? ¿Oraste? ¿Ayunaste? ¿Leíste hoy la palabra? ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no viniste a la célula? ¿Por qué no viniste a la cosecha? Y ahí están detrás de uno, porque uno es baby. Pero ya cuando uno sabe que ya lleva un tiempecito, hay que crecer. ¿Aló? Hay que crecer. Hay que madurar. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que ya nadie nos tiene que andar diciendo, nadie tiene que andar detrás de nosotros, más bien nosotros, pastor, hoy qué hay para hacer, pastora, ¿en qué ayudo hoy? ¿A quién hay que recoger hoy, líder? ¿A quién hay que buscar? Vamos a predicar, tengo horas libres, ¿qué hacemos? Dígame. ¿Por qué? Porque ya no hay que andar detrás de usted. Y esto es lo bonito de la iglesia.
Porque los más grandes vamos ayudando a los más pequeños. Y así el cuerpo sigue avanzando, la iglesia sigue avanzando, porque el reino de Dios no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que lo detenga. Pero tenemos que ser líderes, discípulos, siervos, que estamos creciendo, que estamos apegados a la palabra y que hacemos lo que nos corresponde hacer. Amén.